Señor, te adoramos en este día. Señor, a ti, solo tú eres digno de alabanza, de gloria, de honra, de poder, Señor. Haznos salir de nosotros mismos, Señor, para contemplarte a ti, para verte a ti. Y lo que veamos de nosotros, Dios mío, sea a la luz de tu Evangelio, a la luz de tu palabra. Queremos, Dios mío, Señor, que esta palabra lleve fruto en nuestros corazones y tú traigas libertad en este día. Trae verdadera libertad por tu Santo Espíritu, en el nombre de Jesús. Amén. Voy a comenzar leyendo. Así que está tú ahí muy atento, muy atento. Luego voy a hacer una pregunta, ¿vale? Marta es una cristiana que está comprometida con su iglesia local. No está durmiendo bien por las noches. Su mente no para de darle vuelta recordando el percance que tuvo con Menganita. La verdad es que no tuvo mucho tacto, dice ella. Fue un poco déspota. Esta mujer nunca cambiará. Menganita se disculpó, pero Marta no se siente igual con ella. Está fría, distante, nunca toma la iniciativa para saludarla, está cansada de las repetidas veces que Menganita le habla de esta forma a ella y a otras personas. Luis es un joven de una iglesia cristiana, acaba de cumplir unos 18 años. Por fin se independizará. Está cansado de los arrebatos de ira de su padre. La relación entre ellos es casi inexistente. Bueno, el padre hace amagos, claro, para restaurar la relación. Le compró el otro día 2 entradas para ir a un concierto que se celebraba en su ciudad con respecto a su cantante favorito, pero aún así Luis se negó a ir con él. Le dijo que tenía mucho que estudiar. Ya tiene determinado irse de su casa. Pedro acaba de solicitar la baja en su iglesia local. Ha tocado la guitarra en el grupo de alabanza por más de 20 años. Siempre ha mostrado un buen compromiso. No entiende cómo el pastor ha puesto a otro en su lugar sin ni siquiera decirle nada. Solo le dijo, tocará este domingo Lucas. El pastor ha intentado hablar con él tras mandar la carta de renuncia a la membresía de la iglesia, pero Pedro dice que no está en condiciones de hablar. No se siente bien, está furioso, además considera que ya es tarde. No tiene muy buenos deseos para la marcha de la iglesia y comenzará su andadura en otra iglesia que le traten mejor. Marcos y Melisa se conocieron en la universidad a través de unos grupos universitarios. Desde el principio sabían que estaba hecho el uno para el otro, pero Marcos sabía que no había nadie mejor que Melisa, una chica entregada al servicio en la iglesia. Melisa encontraba en Marcos lo que siempre había pedido en un hombre. Era cariñoso, amable, simpático, divertido. Pero después de casarse comenzaron los problemas. Marco estaba un poco cansado de que Melisa estuviera siempre y a diario en la iglesia, siempre dispuesta a servir, pero su casa era una leonera. Le irritaba ver, después de una larga e intensa jornada de trabajo, todos los utensilios de la cena del día anterior sin recoger. Se preguntaba ¿qué hacía Melisa durante todo el día en la iglesia? Se decía a sí mismo, ya no puedo más. Por otro lado, a Melisa le celaba mucho el trato que Marco tenía con ciertas personas. Así que la relación se deterioró y Melisa estaba rota de dolor y se decía a sí mismo, se acabó, esto no tiene solución. Noches en vela recordando una y otra vez el agravio recibido. Frialdad, distancia con ciertas personas, renunciar a mejorar relaciones, enojo, rencor, resentimiento. Pregunto, ¿qué tienen en común estas personas? Falta de perdón. Falta de perdón. No creo que haya algo tan necesario, de verdad, en nuestra sociedad, en nuestras iglesias, en nuestro hogar, en fin, en nuestras relaciones con los demás, que el verdadero perdón cristiano. Y aunque hace unos años tocamos este tema del perdón cristiano, deseo volver a recordar ciertas cosas y si el Señor nos permite profundizar aún más en ellas. ¿Por qué? Porque son muy graves
las consecuencias de la falta de perdón. Así que necesitamos saber qué es el perdón cristiano, cómo practicarlo. Recuerdo en una congregación cuya membresía era bastante grande, estaba siendo sacudida por pleitos, chismes, divisiones, y colocaron un lema anual, era común que se colocara un lema anual, y ponía restauración. Cada letra de ese lema, bien grande, se puso encima del púlpito. Cuando lo vi, vino algo muy fuerte en mi corazón, muy fuerte. Eran unas palabras así: sin perdón no hay restauración. Sin perdón no hay restauración. Finalmente la Iglesia continuó dividiéndose, fragmentándose y sufriendo graves consecuencias. Esto es aplicable a las relaciones entre matrimonios, entre padres, hijos, familias, hermanos en la fe, amistades, etc. Sin perdón cristiano, y subraya cristiano, sin perdón cristiano no hay relaciones verdaderamente sanas. Por lo tanto, con la ayuda del Señor nos vamos a centrar durante unas semanas en Mateo 18, del 21 al 35, podéis acompañarme. Mateo 28, del 21 al 35, también tocaremos otros versículos de este capítulo, con la finalidad de avanzar en este asunto de vital importancia, el perdón, el perdón. Mateo 18, versículos del 21 al 35. ¿Lo tenemos? Mateo 18, versículo del 21 al 35. El capítulo 18 debemos recordar que está conectado entre sí. Está conectado. A la vez, en los capítulos anteriores, hay unas secuencias acerca del apóstol Pedro que vamos a ver, sin muy por encima. Vemos a Pedro anteriormente caminando sobre el agua con Jesús. Después vemos a Jesús diciéndole: tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Después vemos a Pedro que fue uno de los 3 que subió al monte de la transfiguración. Fijarse, los mismos recaudadores de impuestos eligieron a Pedro para preguntarle si el maestro pagaría los tributos. Jesús manda a Pedro a pescar. Es una secuencia continuada donde se enfatiza Pedro, Pedro, Pedro. ¿Qué podrían pensar los discípulos? ¿Será después de Jesús Pedro el mayor en el reino? ¿O serán estos 2 hijos de Zebedeo que han subido también al monte de la transfiguración? Así que el capítulo 18 comienza con una pregunta de los discípulos a Jesús. ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? ¿Quién es el mayor? Y durante el capítulo 18 Jesús responde: hay que hacerse como niño para entrar en el reino. Pero no solo hay que tener una acción pasiva, sino también activa hacia sus hermanos. Él dice en ese capítulo que hay que cuidarlos, guardarlos, no ponerles zancadilla, no hacer algo que pueda hacer tropezar a uno de ellos. Ellos mismos incluso tienen que guardarse para no caer en tentación. Deben tener a los hermanos en alta estima. Si se extravía uno, hay que ir a buscarlo y traerlo de regreso. Además, Jesús dice que hay que mostrar un espíritu perdonador hacia todos. Si te ofende tu hermano, hay una operación rescate. Se debe responder ante esto con mansedumbre. Hay que ir a buscarlo. Pero si no hace caso después de que se haya buscado, hay que hacer una operación rescate a nivel medio. Hay que ir con 1 o con 2 hermanos para rescatarlo. Sin embargo, si no responde a esto, la Iglesia tiene que involucrarse por completo para rescatarle de su estado. Pero si no hace caso finalmente ni a 1, ni a 2, ni a la Iglesia, Jesús dice: tenedlo como por gentil y publicano. Expulsión de la membresía. Y ahora, Mateo, venid conmigo a ese versículo del 21 al 35. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino hasta aún 70 veces 7.
Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuenta con su siervo. Y comenzando a hacer cuenta, le fue presentado uno que le debía 10.000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijo y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios y haciendo de él, le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fue y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial, dice Jesús, hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón a cada uno a su hermano sus ofensas. ¡Guau! Jesús le da una impresionante respuesta a Pedro, que expone de una manera portentosa el espíritu perdonador que deben mostrar los cristianos hacia los demás. Mira, este pasaje da para mucho, para mucho. En este día vamos a mirarlo así de muy de lejos y vamos a sacar algunas cosas generales. Vamos a ver en este día algunas consideraciones del perdón en relación al prójimo, en relación a uno mismo y en relación a Dios. El perdón en relación al prójimo, primer punto. Pedro acaba de escuchar las palabras en cuanto a la disciplina eclesiástica. Si el pecador no se arrepiente, después de haber ido su hermano, después de que hayan ido con ese hermano uno o dos, o después de haber ido a la iglesia, si no se arrepiente, tenerle por gentil y publicano. Pedro seguramente que no tiene problema en este asunto, pero sí posiblemente tenía dificultades con la siguiente frase: si un hermano peca contra ti, ve y repréndele tú y él solo, estando solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Esto para este hombre fue una bomba. Jesús ha entendido la disciplina eclesiástica cuando acaba en expulsión. Lo veo, mira, eso lo tengo claro, es normal, hombre. Hay que honrar a Dios sobre todas las cosas, la iglesia debe estar limpia y dispuesta para el Señor. Es la mejor forma que el pecador se dé cuenta de que algo no funciona bien en cuanto a la salvación de su alma. Esto lo tengo claro, pero claro, hasta aquí todo bien. Pero si mi hermano peca contra mí, una vez, yo voy, le perdono. Peca contra mí, otra vez yo voy y lo reconoce, se arrepiente y le perdono. ¿Hasta cuándo? ¿Cuántas veces lo voy a perdonar? Será hasta 7, ¿no, Señor? ¿Verdad? No sabemos si pensó exactamente así, pero el planteamiento del perdón de Pedro era de esta forma. Él estaba muy errado. ¿Cuántas veces perdonaré? A Pedro le está saliendo el rabinismo por los poros. Un rabino era un maestro judío que estudiaba y practicaba escrupulosamente la ley. Y a forma de rabino, Pedro dice: ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano? Hasta 7. Jesús, dime algo. Habrá una ley, ¿no?, que regule este hecho, ¿no? Uno peca y peca contra uno y contra uno. Pero habrá un límite, ¿no? Habrá una ley. Se podría haber dicho a sí mismo: seguro que Jesús va a alucinar con lo que yo le voy a decir. Hasta 7 veces, ¿no? Es un concepto por ahí judío que hasta 3 sí. Así que Pedro dice: bueno, verás tú, Jesús, cuando hasta 7, ¿no, Jesús?
Pero Jesús en un instante lo desarma. Le revela que su corazón no anda rectamente. Dice, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Con esto no quiere Jesús dar a entender que literalmente hay que perdonar 490 veces, sino que era una forma figurada de decir indefinidamente. Está hablando de perdonar sin cesar. El perdón cristiano no trata de un asunto de cantidad, sino de una condición del corazón. Un autor dice acerca del planteamiento de Pedro, había algo incorrecto. Sonaba como si el espíritu perdonador fuera una mercancía que se podía pesar, medir y contar, como si se pudiera expender poco a poco hasta un límite bien definido, hasta que cuando había que detener la distribución. Ya lo dije en su día, y lo mostré con aquella ilustración acerca de que todos nos hemos encontrado seguramente con una máquina dispensadora de agua. ¿Has entrado en algún lugar? ¿Sí o no? Esas máquinas que tienen una botella así bien grande y están puestas en una máquina, ¿no? Y la ponen allí y tienen casi siempre 2 grifitos. De manera que se va allí, ¡wow! Son una bendición la máquina esa, ¿eh? Y más ahora en verano. Entra allí, busca, le das a la palanquita, te pones ahí el vasito, te lo bebes, glu, 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 y disfrutas. Estas máquinas de agua, hay un momento donde no pueden dar agua. Uno, cuando la botella se queda sin agua. 2, muchas veces por el maltrato que se le hace a la máquina. Muchas veces, en vez de darle a la palanquita para abajo, se le da para arriba, que no es para arriba, es para abajo, para abajo, para abajo. Otros le dan golpecitos. Los niños no te digo nada cuando ven la máquina. Así que se puede estropear. Así que puede dejar de dar agua, 1, porque ya no hay agua en el tanque, y 2, porque se avería, se estropea, muchas veces por el mal uso que se le da. Me temo que muchas veces pensamos en el perdón como si fuera una máquina dispensadora de agua. Alguien peca contra nosotros y nos pide perdón, de nuevo peca contra nosotros y nos pide perdón, pero decimos, se acabó el agua, se acabó. No hay más. Se ha terminado. O decimos, ya está bien. Mira, no paras de golpear, no paras de apretar, de dar fuerte, se acabó el agua. Ya no doy más. Esto no es perdón cristiano. Si nos fijamos, el planteamiento de Pedro apunta a una cuestión de medida física. Jesús a una cuestión de un estado del corazón. Pedro apunta a una ley de confección humana y legalista. Jesús apunta a la ley del amor. Si pecan contra ti constantemente, perdona constantemente. Te golpean, te aprietan, te dan golpecitos, no dejes de brotar agua. Tu corazón debe ser un manantial que bendice a otro por medio del perdón. Eso es lo que nos está diciendo Jesús. Pero hay más. Jesús expone que el perdón cristiano está en contraposición de la venganza. No tiene nada que ver. La respuesta que dio Pedro fue la siguiente. No te digo hasta 7, lo que le dijo a Pedro, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. ¿Os suena esta frase? Esta frase parece que hace alusión a la historia de Caín en Génesis. Caín había matado a Abel, Dios hace juicio sobre Caín, le dice que va a vivir errante por la tierra y Caín lamenta sus consecuencias porque tiene miedo de ese castigo, porque entrando en alguna tierra van a vengarse de esa sangre. Así que Dios lo escucha, derrama su gracia, le pone una marca y entonces dice, aquel que mate a Caín 7 veces será castigado. Jesús está tomando el anhelo de venganza, por un lado, del hombre natural, y por otro lado está poniendo el anhelo piadoso de ejercitar perdón 70 veces 7. Lo contrapone. Venganza y perdón. 2 cosas totalmente opuestas. Hacemos una o hacemos otra. Son polos opuestos. Los unen y ¿qué pasa? Se repelen. El capítulo 12 de Romanos nos habla, entre otras cosas,
de algunos rasgos que cada creyente debe desarrollar en su trato con los demás. Romanos 12, del 14 en adelante. Dice: bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Amados hermanos, este es el espíritu que hay detrás del perdón. El amor. No el amor propio. No el amor propio a la manera de Pedro. Ya está bien, ¿no? Que ya está bien. 1 vale, 2 vale, pero hasta 7. Luego que lo parta un rayo, se acabó el grifo y ya no hay nada que dar. Habrá que tener amor propio, ¿no? Un poco, ¿no? ¿Qué pasa conmigo? Mira lo que me están haciendo continuamente. Pues no, mi hermano. Hay que tener amor a Dios y amor al prójimo. Amor a Dios y amor al prójimo. El perdón cristiano no se trata de cantidad, sino de una condición del corazón opuesta a la venganza. Y además el perdón cristiano podemos decir que es una plataforma que mantiene sana las relaciones con los demás. No sé si has podido hacerlo alguna vez cuando uno es pequeño intenta caminar sobre el agua, ¿sí o no? Intenta mantenerte sobre el agua. Yo creo que, no sé si lo has intentado. Por mucha habilidad que tú tengas, malabarismo que tú hagas, tú pones un pie en el agua. Me acuerdo con Ezequiel allí en la piscina, ¿verdad? Cogíamos mucha velocidad y seguías andando, a ver cuánto andaba. Pero al final, al agua. No había manera de mantenerse. Para que nos podamos mantener sobre el agua, en pie, y estemos bien flote, necesitamos algo, una plataforma. Una plataforma. Asimismo se necesita para que nosotros podamos tener unas relaciones sanas. Podemos tener un buen manejo de la comunicación. Bueno, necesitamos buena comunicación, eso es necesario. Para saber cómo hablar, callar, escuchar a la otra persona. Podemos tener empatía. Podemos tener otras habilidades comunes. Pero si nosotros no tenemos la plataforma del perdón cristiano, no hay nada. No hay relaciones sanas. La relación entre los consiervos que vemos en esta parábola de Jesús se deterioró a tal punto que el agraviado hace llevar al ofendido a la cárcel. La relación entre ellos se derrumbó. Hermano, las mayores alegrías, probablemente las mayores alegrías vienen de tener relaciones con los demás. ¿Sí o no? Pero también vienen los mayores sufrimientos. A pesar de que nosotros hemos sido redimidos por el Señor, aún continúa acompañando resquicios del pecado en nosotros. A pesar de que nosotros estamos en un proceso de santificación, de volvernos como Jesús, aún sigue operando dentro de nosotros el pecado. Así que te quiero decir algo, mi hermano. No sé, por si no lo sabes, o por si has sufrido un poco de amnesia durante un tiempo, pecaremos unos contra los otros. Pecaremos unos contra los otros. No te has asustado, ¿no? Y espero no haberte asustado. Pero es que somos pecadores relacionándonos con pecadores. Muchos de los fracasos matrimoniales es por no haber entendido que con la pareja que tú te casaste era pecadora y iba a pecar contra ti, y que tú eres pecador y vas a pecar contra tu pareja. ¿Qué esperabas? ¿Qué esperabas cuando te casaste? Otras parejas deciden traer un hijo al mundo
Y luego se arrepienten y blasfeman o maldicen el día que nació el niño. ¿Acaso no sabía que iba a traer un hijo pecador al mundo? El problema de muchas personas que se van de la iglesia es que parece que no han entendido que los cristianos no son santos elevados al cuadrado. Entonces, cuando uno sufre un agravio, dice, me voy a otro lado, a otra iglesia. Bueno, te va a pasar lo mismo. Nada más que tú entres por la puerta y hay otro pecador más dentro de la iglesia. O sea que habrá más problemas. El pecado más tarde o más temprano aflora y pecamos unos contra otros. Las relaciones se pueden agrietar, tambalear, derrumbar. Pero sin embargo, a pesar de nuestro pecado, hay un lugar que puede mantener esas relaciones entre los demás de una manera sana. Hay un punto de encuentro entre el ofensor y el agraviado, o entre los agraviados, y es el perdón que hay en Cristo. El perdón en Cristo es el ancla. Nosotros podemos perdonar a los demás porque Cristo nos perdonó. La realidad es que cuando pecamos contra un hermano, cuando perdonamos a un hermano, debemos saber que ya Cristo le perdonó ese pecado. ¿Entendéis? Así que, ¿quién somos nosotros para no perdonar lo que Cristo perdonó? Hermano, hemos hablado con respecto al perdón en relación al prójimo. No se trata de cantidad, es opuesto a la venganza, y el perdón cristiano es necesario para mantener las relaciones sanas con los demás. Vayamos al segundo punto, las consideraciones a tener en cuenta con respecto a uno mismo, Lo primero que deseo resaltar en este punto es que el perdón es un llamado a obedecer, un llamado a obedecer. Fíjate que Jesús no limita las veces que hay que perdonar, tampoco limita quiénes son los que tiene que perdonar. Y tampoco limita el tipo de agravio. O sea, ¿qué os quiero decir? Que hay que perdonar siempre, que todos los cristianos deben de perdonar todas las ofensas. Todas. Pedro, como siempre en representación de los discípulos, dice, Señor, ¿hasta cuánto? ¿Cuántas veces? Señor. Esto implica que hay un rey y hay unos siervos. Dios ha hecho a Jesús Cristo y Señor. Y no hay verdaderos cristianos que no reconozcan a Jesús como Señor. Jesús en esta historia está llamando a sus siervos a perdonar. A todos es a todos. A ti y a mí. Pero bueno, Isaías, todos los agravios no son iguales. Unos son distintos a otros. Hay personas que deben más de 100 denarios. 100, 1000, 5000. Perdonar es perdonar la cantidad de agravio que sea. No busques la letra pequeña, no busques la cláusula, ve cuáles se pueden perdonar y cuáles no. Pero con frecuencia nos sacamos algo de la manga, ciertas interpretaciones para excusarnos. Yo nunca perdonaré ese agravio, hay pecados imperdonables. Pero mi hermano, Jesús perdonó todos los agravios que cometimos contra Él. Sí, pero yo no soy Jesús. No soy Dios. Bueno, pero tenemos el ejemplo de Esteban, ¿no? Mientras lo están apedreando, perdónalo. Jesús está llamando a todos sus hijos a perdonar. Es un llamado, una obediencia que nosotros, sin restricciones, sin limitaciones, sin cláusulas, sin excusas. ¿Y esto cuesta? Claro que sí. Es costoso. Si nos fijamos en la parábola que Jesús narra, el pecado es comparado con una deuda. Versículo 14 y versículo 28. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía ¿cuánto? 10.000 talentos. Versículo 28. Pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Jesús en su oración del Padre Nuestro dice, y perdona nuestras deudas, como nosotros también perdonamos a los deudores, a nuestros deudores. Cuando nosotros pecamos, contraemos una deuda. Y tiene su lógica. Así es como nos sentimos cuando alguien agravia contra nosotros. Y así es como actuamos.
Echamos a un lado a la persona que nos ha agraviado, no la tratamos igual, hablamos a otras personas mal de ella, y si somos lo mismo sinceros, a veces, solo a veces, esperamos que le vaya mal. Bueno, para que se dé cuenta de su error. Cuando pecan contra ti, es como si te debieran algo. Ante esta situación tenemos dos respuestas: perdonar o no perdonar. Timothy Keller lo explica de la siguiente manera. Pensemos en cómo funciona la deuda monetaria. Si un amigo tuyo quiebra una lámpara que tú le dejaste, que te costó 50, vamos a ponerlo en euros, 50 euros, entonces ese acto de quebrarle la lámpara incurre en una deuda de 50 euros. Si dejo que mi amigo lo pague, entonces yo tengo mi lámpara y él pierde 50 euros. Pero si yo lo perdono por lo que hizo, la deuda no desaparece. Cuando yo lo perdono, yo absorbo la deuda. O voy y pago otros 50 euros para comprar una lámpara, o me quedo sin luz en la habitación. Pero esa deuda está. Así que si decido perdonar, absuelvo yo el costo. Si no perdono, sigue habiendo una deuda. Hay muchas veces que nuestra lámpara se rompe o nos la rompe. Pero nosotros estamos llamados a obedecer, a perdonar cualquier agravio, aunque implique sufrimiento. Mira lo que dice Keller. El perdón es una forma de sufrimiento voluntario. Sufrimiento voluntario. Es una pena, y por supuesto más entre cristianos, cuando hay una disputa entre los mismos, que ninguno cede sus derechos. Ninguno está dispuesto a perder. Los dos quieren la lámpara y que la pague el otro. Jesús está ordenando a perdonar, y si no lo hacemos es pecado. Así que debemos asumir la pérdida. Sin embargo, sabemos que Jesús no es insensible, hermano. Él sabe mejor que nadie que hay agravios difíciles de perdonar. Hay personas que han sufrido grandes y terribles ofensas. Acoso, violaciones, maltrato y vejación por parte de sus padres o sus familiares, abuso de poder, asesinato de un ser querido, adulterio por parte de su pareja. Y en ningún momento podemos ser fríos ni insensibles ante tanto dolor que se le ha causado a ciertas personas. Muchas personas pegarían un grito al cielo y dirían: ¿perdonar? ¿De verdad perdonar a aquel que me violentó, o que me golpeó, o que me engañó, me traicionó? Que yo no puedo. Pero Jesús se acerca con sensibilidad y ternura y compasión. Dice: hijo, hija, perdona, perdona, perdona. ¿Sabe por qué Jesús te manda a perdonar? Porque te ama. Porque te ama. Refugiarse en el dolor o estar siempre a la espera de que te paguen la deuda que han contraído contra ti, te va a hacer una persona miserable. Miserable. El rencor y la amargura se apoderarán de ti. Mira a este hombre del relato que hace Jesús. Ha tomado al que le debe por el cuello, lo está ahogando, no hay amor, allí hay odio. Págame, págame, págame. Está desesperado, no puede ser feliz hasta que le paguen. Ha puesto en la cárcel al que le debe, pero al mismo tiempo él está prisionero de un espíritu vengativo, de odio y de rencor. Querido, el perdón es un llamado a la liberación, a la liberación. Ya sea lo que te hayan hecho, te ruego en el nombre del Señor que perdone. Sufre tú la deuda. Hazlo porque así serás un hombre o una mujer liberada del odio, del rencor y la amargura. Serás libre de exigir ese derecho que probablemente nunca va a llegar. Ningún ser humano puede curar los agravios que ha recibido. Hagan lo que hagan, nunca será suficiente. Solo Dios puede sanar. Pero si no perdona, tu corazón seguirá quebrantado, herido, roto y también lleno de amargura.
Por eso el Señor nos ordena: perdona, perdona, perdona. Pasemos al tercer punto y veamos las consideraciones del perdón con respecto a Dios. La aplicación de Jesús a este relato es sencillita. Todos los siervos de Dios han contraído una deuda que no podían pagar. Y Dios en su misericordia sufre el agravio y nos concede perdón. Ahora un cristiano ofende a otro cristiano, le pide perdón, pero el creyente ofendido rehúsa perdonar. Aplicación sencilla a lo que Jesús está hablando. La vida de los ciudadanos del reino está caracterizada por una vida de justicia. Así que el siervo que no perdona huele mal. El siervo que no perdona huele mal. O está disfrazado, haciéndose pasar por lo que no es decir, que no es cristiano, o no perdona por la sencilla razón que nunca ha recibido el perdón de Dios, este es el que huele a chamusquina, o un cristiano está actuando intencionalmente y gravemente en oposición al rey. Está rebelándose contra el mismo Dios. ¿Permitirá el rey que tal conducta quede sin disciplina, sin castigo? Como dice un autor, el culpable será castigado en esta vida y sufrirá pérdida en el tribunal de Cristo. Nuestro rey es un rey inmenso en misericordia, inmenso en gracia. Hemos cantado: mis faltas son muchas, 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 muchas. Su gracia es mayor. Su gracia es mayor. A pesar de cómo es el corazón tierno de Jesús, Él no es blando, Él no es débil, Él no es pasota con los pecados que cometen sus hijos. La falta de perdón es pecado. La falta de perdón es pecado. Es una desobediencia, es una injusticia. Y por tanto, Dios se indigna con el pecado y con la injusticia de sus hijos. El juicio de Dios comienza por su casa. Él castigará a sus hijos para lo que es provechoso, para hacerlos participar de su santidad. Has escuchado bien. Dios disciplina a sus hijos. ¿Cómo va a disciplinar? Claro. Al que ama, lo disciplina. Lo disciplina. Para lo que es provechoso. Para hacerlo participar de su santidad. Sin embargo, si por el otro lado obedecemos al llamado de perdonar, sufrimos la pérdida, esto no tendrá comparación con el galardón tan grande que Jesús nos da. El perdón cristiano es un asunto judicial de Dios. Y aunque en esta parábola no se nos habla concretamente de la ganancia que obtenemos por perdonar, en otros pasajes podemos ver lo que el Señor nos puede dar. El perdón es un asunto de justicia y juicio sobre su pueblo. Además, es una cuestión de amor a Dios, de amor a Dios. ¿Qué esperaba el rey que hiciera el siervo que le perdonó? ¿Qué esperaba? ¿Qué esperaba de ese siervo al cual él perdonó? ¿Que hiciera lo mismo? Que perdonara a otros consiervos suyos. Pero no lo hizo, y dice el versículo 34, entonces su señor, ¿qué dice? Enojado. Bueno, ¿y Dios se enoja? Si Dios se enoja, pero no como tú, ni como yo. Su enojo es un enojo santo. Dios es el ser más enojado que hay, pero enojado santamente. Así que quítate de tu mente la idea. Dios es un ser que está enojado contra el pecado. Es un enojo que sale de su amor por la santidad, por la justicia. Si tú no te indignas cuando los niños son abusados y no te enojas santamente, tú no tienes amor. Así que Dios se enoja santamente contra el pecado de sus hijos. Y tiene que castigar, ¿para qué?
para hacerlos participar de su santidad, para que le vaya bien, para reconducirlo por el camino de la dicha y de la felicidad. Y aquí tenemos al rey que se ha enojado. ¿Qué hubiera pasado si el siervo hubiera perdonado su deuda al consiervo? Que se hubiera alegrado. El perdón es un deseo de sacar una sonrisa al corazón de Dios. Lo que le mueve al cristiano a perdonar no es simplemente la recompensa que va a obtener, tampoco solo la liberación que va a obtener, sino el deseo de que Dios sea glorificado. Eso es lo que nos mueve. Y te pregunto, ¿tú deseas glorificar a Dios? Si eres cristiano, tiene que ser así. ¿Sabéis dónde brilla más la gloria de Dios? En la cruz del Calvario. En la cruz del Calvario. En este capítulo se comienza con los discípulos deseando la gloria de los hombres. ¿Quién será el mayor en el reino? ¿Quién será el mayor en el reino? ¿Sabéis cómo acaba el relato? Me imagino que después de haber escuchado al rey cómo perdona, se quedaron pequeños, insignificantes, asombrados por un rey que perdona una deuda impagable, sufriendo la pérdida. Este relato apunta claramente al rey que hizo todas las cosas que hay en el cielo, en la tierra, en el mar y todo lo que en ellos hay. Y todos esos hombres creados por él se rebelaron y atentaron contra él. La deuda que contrajeron contra Dios fue más de $50. Era una deuda impagable, infinita, que merece un castigo infinito, porque se pecó contra un Dios de bondad infinita. Su justicia exige la muerte del transgresor, pero en su amor decidió voluntariamente sufrir el agravio, absorbió la deuda. Dios se hizo hombre, adquirió una justicia perfecta, viviendo perfectamente la ley de Dios, y fue a la cruz en sustitución de los pecadores para satisfacer la justicia divina. El peso de la ley cae sobre él, es quebrantado por la ira de Dios. Y entonces, mientras está allí, dice, consumado es. Deuda cancelada. Justicia satisfecha. Al tercer día Jesús resucitó y declaró la victoria sobre la muerte y sobre el que tenía el imperio de la muerte. Hermanos, si somos hijos de Dios, no hay ni debe haber un deseo que nos mueva más que la gloria de Dios manifestada. ¿Y cómo podemos mostrar esa gloria? Perdonando a los demás. Perdonando a los demás. Perdonándonos unos a otros, como Cristo nos perdonó. ¿Sabe qué hace el perdón cristiano? Cuando nos perdonamos los unos a los otros, eso está apuntando a la cruz del Calvario. Y la gloria de Dios está brillando. Y se está mostrando el Evangelio. Ese es el poder del Evangelio. Eso es lo que cantamos, hermano. Eso es lo que sale de lo que cantamos. Mis faltas son muchas. Su gracia es mayor. Y esa gracia, ese entendimiento de la gracia, esa comprensión de la gracia, me hace que mi depósito siempre corra el perdón. No se agota, golpecito, lo que sea. Pero como estoy conectado a la cruz del Calvario, ¿sabe qué pasa? Sigue fluyendo, porque yo constantemente peco contra Dios y Dios en Cristo me da perdón. Y ese mismo perdón que yo recibo es una fuente en mí, ¿para qué? Para que yo siga otorgando perdón a los demás. Ese es el Evangelio. Así que, hermanos, bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Quiero hacer algunas aplicaciones al respecto. Realmente es increíble cómo se puede romper una relación entre personas de una manera muy rápida. Incluso relaciones que han sido muy estrechas, muy íntimas. ¿Te ha pasado alguna vez algo así? Hay relaciones que están deterioradas. Hay fisuras. Se han levantado ciertas barreras. ¿Te pasó algo con menganito o con menganito? Te ruego, mi hermano, que no te canses de perdonar. No cierres el grifo. No tomes venganza. Pon tu causa en aquel que hace justicia. Hermano,
Cuidado con las mentiras del diablo. Cuidado con tu necio corazón, que seguramente ha ido anidando en tu cabeza ciertas cosas que no estén bien. ¿Tu relación con alguien se ha deteriorado? Es verdad que el pecado es muy destructivo, hermano, pero la gracia, el favor y la misericordia son más poderosas que el pecado. Amén. Matrimonios que estáis aquí, no permitáis que un planteamiento falso deteriore vuestra relación conyugal. Que tu cónyuge va a pecar ilimitadamente contra ti y que tú pecas ilimitadamente contra él o ella. Así que, ¿sabes qué podéis hacer? Acudir junto a la cruz. Acudir junto a la cruz. Allí vais a encontrar el perdón y también el poder para perdonar al otro. La cruz, hermano, es verdaderamente la plataforma sobre la cual se mantiene toda relación. Es el tanque para nosotros y llenarlo para dispensar un perdón ilimitado. Y así, como Cristo me perdona cuando yo me arrepiento genuinamente, así mi grifo está dispuesto a perdonar de la misma manera. Así que si eres cristiano, acuérdate que tienes también un Señor. ¿Tiene alguien una deuda contigo? ¿Has dejado la lámpara y se te ha roto o te la han roto? ¿La iglesia te ha dañado? ¿Los pastores no hicieron lo correcto? No te marches de la iglesia. No tomes una postura desafiante. Como no se hace lo que yo digo, pues no vengo, no asisto, no contribuyo, rehúso el compromiso cristiano. ¿Qué tiene que ver eso con el Señor? Si tienes algo, habla con los que te agraviaron. Siéntate con ellos. Lo mismo ni sabes que te hicieron mal. Y si ya hablaste, obedece, perdona, sufre la pérdida, paga el precio. Os voy a leer una palabra de Steve Morales y vamos terminando ya aquí. ¿Cómo puedo sufrir el agravio? Dice este hombre, rehúsa herir a la persona que pecó contra ti. Di no a la venganza. No seas frío ni distante con ellos. No chismees sobre ellos. No compartas sus pecados con otras personas. No ores por su fracaso, sino por su crecimiento. No lo veas como tu enemigo, sino como hermano, criatura de Dios. No asumas lo peor de ellos. No reimagines el pecado que cometió una y otra vez. No hagas que sufra, sino niégate a cualquier deseo de venganza y voluntariamente acepta el sufrimiento. Mi hermano, el Señor ha sido bueno, es bueno con nosotros, seguirá siendo bueno con nosotros, extendiéndonos perdón. Hermanos, aquellos que hemos recibido el Evangelio, y si estás aquí y aún no has recibido el Evangelio es recibir lo que Cristo hizo por ti en la cruz del Calvario, confianza completa en que Cristo murió por ti y resucitó en aquel día para traerte vida y vida eterna. Así que hoy puedes disponer tu corazón para decir, Señor, me entrego a ti. Aquí estoy, soy un vil pecador, pero he escuchado que tu gracia es mayor. Amén, tu gracia es mayor. Así que te invito en este día a que puedas entregar tu corazón al Señor. Si alguien ha pecado contra ti, os voy a dejar una frase final. Dijo alguien, Señor, dame lo que me pides, pídeme lo que quieras. El Señor nos da lo que necesitamos para perdonar a otros. Amén. Señor, te damos gracias. Voy a pedir a los músicos si pueden y vamos a cantar su gracia es mayor. Amén. Señor, te damos gracias, Señor, por el perdón tan grande que has extendido sobre nosotros. Yo te pido, Señor, que ahora podamos examinar nuestro corazón, podamos examinar, Señor, si hay cosas que tú nos examines también.
para mostrarnos si hay cosas en nosotros que declaren, Dios mío, Señor, que no hemos perdonado, Señor, que hay cuentas pendientes. Te pedimos perdón por nuestra falta de perdón. Y te pedimos, Señor, que por medio de la forma en que nos conducimos, Señor, podamos manifestar tu gloria, Señor. Te alabamos en este día, Señor. Que tu Espíritu Santo siga inquietando nuestro corazón, guiándonos, Señor, hacia toda verdad, libertándonos, Dios mío, Señor. En el nombre de Jesús.